Vamos a leer del versículo 27 al 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Cuando usted lo encuentre, dígame. Amén. Capítulo 2, versículo 27. Amén. Amén. Bien, vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Lo escuché en amén? Amén? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los príncipes de toda la ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel dice esto: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Repitamos esta última parte: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios desate bendición sobre su vida. Amén. Tome su asiento, por favor. El título de la palabra lo vamos a basar en esta última frase: Dios honra a los que le honran. Ese es el título de la palabra. Dios honra a los que le honran. Ese es el título de la palabra. Si estos varones se llevan ese título grabado, me voy a ir contento a la casa. ¿Cómo hemos titulado la palabra? Dios honra a los que le honran. A ver, la hermana, siempre la hermana lo abocan a los varones. No le voy a preguntar nada. A ver, ¿cómo es el título de la palabra? Dios honra a los que me honran. A ver, los varones, ¿cómo es el título de la palabra? Estamos a paz, ya. Que Dios le bendiga. Dios honra a los que le honran. Y esta es palabra de Dios para hoy. Amén. Los que no llegaron se perdieron esta palabra. Esta palabra es para usted. Amén. Porque Dios le ama a usted. Y Dios es nuestro Padre. Y la palabra de Dios dice que el Padre al que ama lo reprende, lo castiga. Así que en esta noche digámosle: papá, háblame, repréndeme, exhórtame, porque Él es mi Padre. Amén. Amén. Háblame, Señor, porque necesito que me hable. Amén. Repréndeme, Señor, porque este pastor no conoce mi condición, no conoce mi historia. Por tanto, si Dios le dice algo, no le quepa duda que es Dios que ha venido a hablar en este día. Amén. Es Dios que le ha traído. La pastorcita decía una verdad: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Muchos han dicho quizás hoy día no voy a ir mañana. En realidad están aquí a los que Dios escogió, a los que Dios eligió para que estén en este lugar. Y Dios lo ha traído con una visión clara para enseñarle algo, para enseñarle por lo menos el título de esta palabra, que hemos titulado Dios honra a los que le honran. Despertemos los varones. Hemos titulado Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Alabanza a Dios. La historia que hoy leemos dice en el versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí. Vino un
un varón de Dios a Elí. ¿Quiere usted que Dios hable? Amén. ¿Quiere usted que Dios le hable a la iglesia? Amén. Entonces en su oración le diga: Señor, manda siempre varones de Dios. Varones de Dios, esos son los que hablan la palabra de Dios. Los hombres de Dios son los que hablan lo que Dios envía a la iglesia. Los hombres de Dios no hablan el mensaje del Señor, ni lo contaminan, sino que lo predican tal cual como está escrito. Y aquí estaba Elí. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Los únicos que les pueden hablar a los pastores son los hombres de Dios. Porque los hombres carnales no se atreven. Porque el hombre carnal mira al hombre, mira la palabra de Dios. Si Dios le manda a entregar un mensaje, el hombre de Dios abre su boca, porque es Dios el que lo ha mandado a hablar. Amén. Dios habla a los pastores, Dios habla a los obispos, Dios habla a los evangelistas, Dios habla a los ancianos o a los diáconos de la iglesia, porque todos necesitan de Dios. Había un hombre llamado Elí, era sacerdote en medio del pueblo de Israel. Este Elí se parecía a este hermano pastor, estaba viejito, 74 años. No, si aquí hay que aceptar la realidad, gloria al Señor. Pero mire, la cáscara de afuera tiene 74 años, pero el vigor que hay en él, yo lo admiro. Estábamos en la oficina y yo le decía: pero usted me mostró una foto, no sé de cuándo era, pero usted está igualito, le decía. Y son 74 años, hermano. Esa es lo que Dios le da al hombre, lo hace rejuvenecer en fuerza. Amén. Elí estaba viejito. Nos guste o no, los pastores envejecemos. Nos guste o no, envejecemos, los pastores. Y a medida que envejecemos necesitamos más la oración de usted. Más la oración de usted. A medida que envejecemos necesitamos que más usted ore por nosotros. Porque a medida que envejecemos he visto algo en el envejecimiento de algunos ministros. Mi padre envejeció también, yo ya era un jovencito. Ser los reemplazantes de Elí, porque no estaban en la mente de Dios, no estaban en el corazón de Dios, porque su conducta, sus actitudes, sus acciones estaban fuera de la santidad de Dios. Y Dios mandó a reprender a este varón de Dios. Por eso leemos en el 27, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor. Y le hace la pregunta, una afirmación tipo interrogativa, y le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿Usted puede recordar qué pasó en Egipto y qué pasó en la casa de Faraón? ¿Quién estaba por allá? A ver, ¿recuerda? ¿Quién era? Vamos, conversemos. Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Faraón. No hay un hombre a quien Dios sacó por el poder que Dios le manifestó en medio de Egipto. Israel salió de Egipto victorioso. Dios le hace recordar a este Elí cómo Dios respaldó a ese primer hombre que Dios llamó de esa historia, llamado Moisés. Dios le recuerda eso, por eso le dice: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Dios sacó de ahí al pueblo de Israel y Dios le entregó mandamiento, y hubo una tribu de Israel especial, escogida para que fuese sacerdote del Altísimo. Sigo leyendo el 28, dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Ahí había un problema. Así es. Amén. Había un problema con el sacerdote Elí.
estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Porque este Elí tenía unos hijos que toda esa ofrenda y esos sacrificios que traían al altar, ellos lo pisoteaban, hacían mal uso de esos sacrificios. No eran réplicas fieles de este Elí, sino que se habían profanado, se habían corrompido. Y Dios reprendió a Elí y le dijo: estás honrando más a tus hijos que a mí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Elí sabía qué era lo que pasaba con sus hijos. Mire, si usted lee el 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo de vosotros mal proceder. No, hijo mío, ¿por qué no es buena la fama que yo oigo de ustedes? Pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Esos eran los hijos de Elí. Estaban en esa condición. ¿Cuál era la fama de los hijos de Elí? Mala fama. Hacían pecar a Israel, caían en fornicación, en adulterio, porque se acostaban con las mujeres que habían allí, y eso provocaba al pueblo a pecar, y hacían de la ofrenda que eran para el Señor, hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y esa fama, esa mala fama, la había escuchado Elí. Amén. Amén. Pero él insistía en honrar a sus hijos, y Dios mandó al profeta de Dios y le dijo: tus hijos no merecen ser tus reemplazantes, no merecen. ¿Por qué? Porque tú estás honrándolo a ellos en vez de honrarme a mí. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios nos dé un corazón temeroso a la presencia de Dios. Y aquí es donde Dios saca la palabra, dice en el versículo 29. Así lo miraba Dios lo que hacían los hijos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollado mis sacrificios significaba actuar sin consideración. Así actuaban los hijos, sin consideración. Hollaban la ofrenda, los sacrificios que el pueblo llevaba para ofrecer. Y Dios reprendió esto y dijo: porque habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de los principales de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Dios toma una resolución y dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca tal cosa haga yo, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Es una resolución de Dios. Amén. Hermano, que Dios nos dé la gracia. Amén. Que Dios nos dé la valentía. Amén. Que Dios le dé a este siervo esa valentía. Que Dios me dé a mí esa valentía, porque yo también voy a ir envejeciendo. Amén. Y si yo veo que hay un hijo mío que no está honrando a Dios, este no merece estar a cargo de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque este tiene que arreglar sus cuentas, este tiene que ordenarse, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. Amado del Señor, nosotros podemos querer mucho a nuestros hijos, pero primeramente está el amor a Dios. Primeramente está el amor al Señor. Nada más, primeramente Dios. Hermano, todos nosotros como papá queremos que los hijos sirvan a Dios. Pero a veces como ovejas se dispersan, se descarrean. Bueno, si Dios tiene a alguien de nuestros hijos en mente, lo va a traer. Lo va a traer. Dios tendrá que dejar a alguien en este lugar. Si Dios le ha colocado a este varón ese sentir que quiere al frente de la obra a sus hijos, bien, estos hijos van a tener que empezar a honrar a Dios. Amén.
Dios, hermano, este ministerio va a tomar tanta fuerza o mayor del que tenía. Amén. Porque